Obrigado, Javier Feijó. Passamos à última, que é da Beatriz Soares Seixas, também do Master Terra. Bueno, buenos días a todos. Yo soy Beatriz Suárez, también alumna del Máster Terra, y actualmente estamos realizando un trabajo de investigación sobre la divergencia existente en la ordenación del territorio en la provincia de Asturias y en Galicia, concretamente en un municipio de Lugo. Estos territorios parten de, bueno, son territorios que tienen un espacio geográfico muy similar, situados en el norte de España, con una estructura de paisaje también fragmentada, caracterizada por un incendio, que es también una característica importante dentro de todo el noreste peninsular, y que cuesta con unos instrumentos de gestión del territorio también similares. Partiendo de estas características similares, lo que queremos ver es si realmente esta estructura de la propiedad es responsable de lo que es la gestión del territorio diferente que encontramos entre Galicia. Pues existe la idea generalizada de que sí que es así en el territorio de Galicia, mientras que en Asturias parece que realizan una gestión territorial más eficiente. Para ello vamos a analizar dos casos de estudio: el municipio de Ribadeo, que está en el norte de la provincia de Lugo, y el municipio de Valdés, que se encuentra en Asturias, de donde procedo. Y para ello, bueno, hemos escogido estos municipios puesto que son dos municipios costeros, con similitud en cuanto a población, a sectores económicos y también a estructura y tipo de usos del suelo. Los objetivos de este trabajo, pues lo que decía, determinar los diferentes instrumentos de gestión del territorio que encontramos en cada municipio, las diferencias que existen entre ellos, y luego analizar la percepción social que la ciudadanía tiene hacia estos instrumentos, ¿no? Para conseguir responder a la hipótesis de si realmente existen obstáculos de carácter normativo o legal, o son más el tema social y cultural lo que influye en esto, ¿no? Para ello realizamos un análisis previo, una caracterización socioeconómica de los municipios y también una determinación de los diferentes usos del suelo que encontramos en cada uno a través del mapa de aprovechamientos y cultivos del Ministerio, y también un estudio bastante detallado de lo que es la fragmentación del territorio en cada caso, a nivel de propiedad, las hectáreas que tiene cada propietario, y también a nivel de parcela, y también en cuanto al uso, ¿no? Dónde se ubican cada una de las parcelas que tiene y que usa cada propietario. También se realiza una revisión bibliográfica sobre temática de ordenación del territorio en cada caso, y también se determinaron los diferentes instrumentos de gestión del territorio mediante visitas a los técnicos que se encargan de la gestión en cada caso. Bueno, una vez realizado este análisis previo y vistas unas primeras hipótesis, nos lanzaríamos al trabajo de campo, ¿no? A visitar y a entrevistar a los diferentes agentes implicados en la gestión del territorio en cada caso, que serían, bueno, por un lado, en la parte rural, los técnicos de la administración, los ganaderos y propietarios de la tierra, y por otro lado, la parte urbana, lo que es el arquitecto municipal y otros propietarios también de la tierra. Los resultados que tenemos hasta ahora. Bueno, Ribadeo tiene una densidad de población 3 veces mayor que en el caso de Valdés, y la evaluación de la población también ha sido en los últimos años mayor en el caso de Ribadeo, mientras que en Valdés sí que es uno de los concejos que más población está perdiendo en Asturias. En cuanto a esto también, analizando los sectores socioeconómicos y los usos del suelo, Valdés es eminentemente ganadero de producción láctea, con una superficie agraria útil del 24%, mientras que Ribadeo, a pesar de no ser tan importante este sector, tiene una superficie agraria mayor, lo que también es interesante, ¿no? En cuanto al tema forestal, Ribadeo tiene una gran importancia en cuanto a la producción de eucalipto y pino, mientras que Valdés hay un porcentaje mayor de bosque protector, que casi es inexistente en el caso de Ribadeo. En cuanto al matorral, también destacamos que Valdés tiene una gran superficie de fincas abandonadas, relacionado probablemente porque es un terreno más montañoso. A nivel de fragmentación del territorio, en lo que son las parcelas rústicas, pues vemos que existe una fragmentación más acusada en el caso asturiano, salvo a nivel de propietario, que es un poco mayor la superficie que tienen los propietarios de Valdés. En cuanto al tema urbano, pues ocurre un poco más o menos lo mismo. Existe una fragmentación mayor a nivel de parcela y a nivel de propietario en el caso gallego, en el caso asturiano. En cuanto al tipo de suelo, mayor suelo urbano y mayor suelo urbanizable también en el caso de Ribadeo frente a Asturias.
Instrumentos de gestión del territorio que estamos detectando en cada municipio. La concentración parcelaria, por ejemplo. La mayoría del terreno agrícola de Ribadeo está concentrado, concentraciones que se llevaron a cabo principalmente en los años 70 y 80, mientras que en Valdés son concentraciones, bueno, es el 16%, y son concentraciones más modernas, que todavía se están llevando a cabo en la actualidad. Destacar, por ejemplo, que el mayor número de años que lleva el procedimiento en el caso gallego frente al asturiano, ¿no? Por otro lado, hay que destacar también que frente a lo que podría parecer más lógico, la superficie agraria, la superficie forestal de Ribadeo es muy alta vista la cantidad de superficie concentrada que encontramos. Por lo tanto, tenemos que ver a qué se puede deber esto, ¿no? Y lo que comentábamos antes, que la superficie agraria por explotación en el caso de Ribadeo también es mayor, lo cual también pues, es de cierta manera interesante a analizar. Otro instrumento es el banco de tierras. Este instrumento no tiene demasiada relevancia en cuanto al estudio, puesto que actualmente no existe demasiada demanda de tierras a través del mismo. En Valdés se utiliza principalmente, bueno, tiene diferentes filosofías en ambos territorios. Por lo tanto, creemos que la clave estará en lo que es el planeamiento municipal. En Valdés existe un plan general de ordenación desde 2006 y en Ribadeo está a punto de aprobarse el plan general y ahora mismo pues, trabajan con las normas subsidiarias de 1977, a pesar de que hubo un periodo de 10 años donde se trabajó con un plan general que luego fue anulado por sentencia judicial. Pues bueno, en base a todos estos análisis previos y con las entrevistas que realizaremos en campo, como os comentaba, pues queremos ver si realmente son las trabas a la gestión territorial son de carácter normativo o legal o si se deben más a carácter social o cultural de la población y cómo la población responde a estos instrumentos de gestión del territorio. Muchas gracias.